con un roscón de Reyes sin gluten y sin lactosa, como el intestino manda. ¡Comenzamos! Bien, pues ya tenemos aquí preparados todos los ingredientes de la masa de nuestro roscón de Reyes. Es una masa tipo brioche, es la masa típica del bollito de leche y se hace con harina de fuerza, es una masa dulce con harina de fuerza. Vamos a usar 150 gramos de harina mix pan de char, 40 gramos de maicena, 40 gramos de harina de arroz. Vamos a usar 70 mililitros de leche entera sin lactosa, 80 gramos de azúcar, 40 gramos de mantequilla, un huevo, ralladura de naranja, una cucharada sopera de vinagre de manzana, una cucharada sopera de esencia de azahar, 15 gramos de levadura fresca de panadero. Vamos a usar, una vez hecho el roscón, la masa del roscón, pintaremos con un huevo batido y decoraremos con almendra laminada, que ya tenemos aquí preparada, fruta escarchada y azúcar que vamos a humedecer. ¿De acuerdo? Ahora vamos a explicar los ingredientes del relleno. Bien, pues para rellenar nuestro roscón, que viene a tener unos 20 centímetros de diámetro y 500 gramos aproximadamente de peso, a mí me gusta personalmente con nata montada. Lo podéis hacer con lo que queráis, con trufa, con cabello de ángel, lo que queráis. Yo con nata montada, hoy con nata montada. Necesitaremos 200 gramos de nata para montar sin lactosa, 50 gramos de azúcar glass y una cucharadita de postre de queso crema Filadelfia sin lactosa. Necesitamos que la nata esté muy fría y que el bol sea metálico y que esté en el refrigerador previamente, ¿de acuerdo? Vamos con el almíbar. Y para humedecer nuestro roscón de Reyes, 50 mililitros de agua y 50 gramos de azúcar, misma proporción de agua que de azúcar para hacer el almíbar, ¿de acuerdo? Empezamos. Bien, pues lo primero que hemos hecho ha sido templar en el microondas los 70 mililitros de leche, donde vamos a desmenuzar los 15 gramos de levadura fresca de panadero. La vamos a desmenuzar. La leche tiene que estar templada para no matar las bacterias que lleva la levadura, y la vamos a disolver así, bien disuelta, y la dejamos aquí a un ladito apartada. Eso. A continuación, en un recipiente amplio vamos a colocar los 150 gramos de harina mix pan de char, los 40 gramos de harina de arroz, los 40 gramos de maicena. Vamos a colocarlo bien. Vamos a colocar la levadura fresca, que ya tenemos disuelta, como os comentaba, en la leche. Colocaremos el huevo, eso es, los 40 gramos de mantequilla del tirón, todo, hoy no se tamiza nada. Agregamos los 80 gramos de azúcar, la cucharada, todo a la vez, la cucharada de vinagre. Vamos a poner también la cucharada de esencia de azahar, todo a la vez, y la ralladura de naranja, ¿de acuerdo? Todo a la vez, porque hoy no se tamiza nada. Hoy todo del tirón y 10 minutos a baja velocidad con el gancho, ¿vale? Vamos a empezar a amasar. Bien, pues ya llevamos 10 minutos amasando a baja velocidad con el gancho, y a continuación cubrimos con un paño y esperamos 30 minutos a que repose. Y después repetiremos el proceso. 10 minutos de amasado a baja velocidad con el gancho y otros 30 minutos a reposar.
2 veces el mismo proceso. Bien, y mientras nuestra masa está reposando, nosotros adelantamos la receta haciendo el almíbar. En un cazo, 50 mililitros de agua y 50 gramos de azúcar, remover y a hervir 5 minutitos a fuego medio alto, ¿de acuerdo? Esto está enseguida. Bien, pues ya nuestro almíbar lleva 5 minutos de hervor, lo apartamos y ya tenemos otro ingrediente preparado para nuestro roscón. Seguimos. Y mientras el roscón está reposando, nosotros vamos a preparar el azúcar humedecida. Ponemos un par de cucharadas soperas de azúcar humedecida. Con una cucharita pequeña de postre humedecemos un poquito y ya está. Vamos a hacer una masita así y esta va a ser el azúcar humedecida que le vamos a poner por encima a nuestro roscón. También tenemos aquí ya laminada la fruta escarchada sin pasarse, porque un roscón de unos 20 centímetros de diámetro, el huevo batido, el almíbar y la almendra laminada, ¿de acuerdo? Pues ya solo queda esperar. Bien, pues ya ha pasado la media hora de reposo, volvemos a amasar 10 minutos y volvemos a reposar 30. Bien, pues ya tenemos aquí preparada la masa que ha reposado por segunda vez sus 30 minutos. Vamos a poner ya en el mármol un poco de harina en las manos y en la encimera. Sacamos la masa, así, eso es. La colocamos aquí y vamos a hacer una bola. Eso es. Tampoco hay que manipularla mucho porque son masas sin gluten, que estas masas no se deben de manipular mucho. Vamos a hacer una bolita con la harina que tenemos para manejarnos mejor. Eso es, así. Una vez que tenemos hecha la bola, la vamos a pasar a nuestra bandeja con papel de hornear, así, y vamos a ir haciéndole un agujerito, así, en el centro, poco a poco. Si veis que se os pegan demasiado las manos, os volvéis a poner un poco de harina, que es lo que yo voy a hacer. Así, me voy a poner un poco de harina para seguir manejándonos, eso es, y mirad, es muy importante que le vayáis metiendo esto así hacia adentro, porque de lo contrario queda demasiado desparramado, digámoslo así. Así que vamos recogiendo los bordecitos. Así, harina para podernos manejar y vamos abriendo poco a poco nuestro roscón. Así. Colocamos. Yo tengo aquí un juego para cortar pasta, lo colocamos en el centro para que no se cierre el roscón, eso es, así. Si el roscón lo queréis más grande, duplicáis los ingredientes y colocáis un arito más grande en el centro. ¿Que no tenéis arito? Una bola de papel de orillo en el centro. La cuestión es que no se cierre, ¿vale? Y recoger muy bien la parte de fuera, así. Dejamos reposar en un lugar cálido 1 hora más. Bien, pues ya vamos con el relleno de nuestro roscón. Lo vamos a rellenar con nata montada. Vamos a montar la nata, necesitaremos los 200 mililitros de nata con un mínimo de 35% en materia grasa. Y os recomiendo que abráis así el botecito para sacar toda la grasa. Eso es. Así. Empezamos a montar siempre a velocidad baja, ¿de acuerdo? Con las varillas. Eso es.
metálico bien frío, nata bien fría. Cuando empiece a espesar, agregamos azúcar glass y la cucharadita de Filadelfia. Bien, pues ya una vez que está espesando la nata, agregamos el azúcar glass y la cucharada de queso crema Filadelfia, que no aporta sabor, pero le da mucha firmeza a la nata. Y ahora sí, velocidad media. Mirad que la nata ya empieza a hacer surcos, pero no son profundos y no se quedan estables, ¿de acuerdo? Aún no está. Seguimos batiendo. Bien, pues ahora sí, esta nata ya hace surcos profundos. Si se le da la vuelta no cae, ¿de acuerdo? Esta nata está ya montada. No hay que pasarse con el batido porque si no hacemos mantequilla. Lo pasamos a una manga pastelera y otra vez al frío. Bueno, pues nuestro roscón ya lleva 1 hora reposando en un lugar cálido, como acordamos. Y ya tengo yo aquí el huevo batido para pintar nuestro roscón. Así, por todas partes. Eso es. Bien pintadito para que quede con buen color doradito. Así, perfecto. Muy bien, por todas partes igual. Un roscón chiquito, ¿vale? Son 20 centímetros. Aquí salen unas 4 porciones. Y vamos a ir colocando ya la fruta escarchada. La vamos a ir colocando aquí. Este sería el momento también de poner sorpresa. Yo no le voy a poner sorpresa porque como es para mí, pues tampoco va a haber mucha sorpresa, que digamos. Así que aquí la frutita escarchada, las guindas, esto ya como más os guste. Así. La verdad es que quedan preciosos. Así. Vamos a colocar esta aquí y un trocito más aquí. A continuación tenemos aquí preparada el azúcar, ¿de acuerdo? Humedecida. Así. Y como no, la almendra laminada. Eso. Así. Almendra laminada. Que no falta almendra, que eso le da un sabor de escándalo. Al horno. Y nos lo llevamos al horno 20 o 25 minutos, los 5 primeros minutos a 200 grados. Y a continuación bajamos a 180 grados, ¿de acuerdo? Calor arriba y abajo. Entre 20 y 25 minutos. Observad. Bien, pues hemos necesitado 25 minutos. Al final sacamos nuestro roscón y lo dejamos enfriar. Bien, pues ya tenemos frío el roscón, lo hemos pasado a un plato bonito y lo vamos a abrir. Os recomiendo con un cuchillo de sierra. Así poco a poco. Eso es, con mucho cuidadito, de que no se rompa. Así. Y con mucho cuidadito vamos a abrir nuestro roscón. Con cuidado de que no se rompa. Así. Lo colocamos aquí. Mirad qué miga más tierna. Está súper rico. Y ahora lo vamos a humedecer con el almíbar. Humedecemos con el almíbar. Eso es. Nuestro roscón antes de rellenar con la nata. Así. Eso es. Y ahora lo pintamos por encima también. Eso es. Tiene que estar completamente frío porque si no la nata se derretiría. Así. Bueno, pues empezamos a rellenar
con una gruesa capa de nata, así, eso es. A mí me gusta que salga por los bordes, que se vea la nata, así. Queda mucho más bonito. Eso es. Así. Este roscón ya os digo que una vez terminado viene a pesar unos 500 gramos. Y mide eso, 20 centímetros. Así, vamos a aprovechar todo. Se le pueden poner rosetones arriba también si os gusta, como queráis. Vale. Y ya lo que falta es solo colocarle la parte de arriba. Eso es. Lo vamos a humedecer por arriba también para que quede brillante. Así. Y bueno, ya tenemos listo prácticamente nuestro roscón de Reyes. ¿Habéis visto? Que es un poco más laborioso, un poco más entretenido, pero no difícil. ¿De acuerdo? Así que nadie se quede sin roscón sin gluten. Sin roscón de Reyes sin gluten. Vosotros ya, vuestros pequeños, le ponéis la sorpresita o como queráis. Que lo importante es hacerlo y que nadie se quede sin un buen roscón de Reyes. Y bien amigos, una vez finalizado nuestro precioso roscón de Reyes, solo nos falta disfrutar de él. Nos vemos aquí en el próximo vídeo. Pasteliaca, no faltéis. Gracias a todos. Está súper tierno y tiene una miga muy esponjosa. Con una buena dosis de nata, este roscón ha quedado de lujo.